Hola, bienvenidos a la primera meditación de amor en los tiempos del virus. Es la época del virus. Aquí desde donde estoy hablando, Sedona. Ahora mismo básicamente todavía seguimos en cuarentena. Y estamos hablando, todo este LAMRIM es sobre la época del virus. Y me gustaría pensar que si tú y yo hacemos una práctica muy buena durante este retiro, si practicamos esta sección del LAMRIM en particular muy bien, podríamos llegar a matar el virus. ¿Está bien? Si hemos actuado con un poco de amor los unos con los otros durante la época del virus, entonces podríamos matar al virus. Así que vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, esto implica aprender las ideas que hemos estado aprendiendo. Esta primera semana, durante el LAMRIM, estaremos estudiando la importancia de tratar a otras personas con amabilidad, especialmente en tiempos difíciles, ¿de acuerdo? Entonces, Pavan Rinpoche habla mucho sobre lo poderosas que son las semillas cuando nos acercamos a otras personas en tiempos difíciles, como los tiempos del virus, y hacemos algo por otras personas. Así que, además de este estudio, de ese hermoso libro tibetano, el cual creo que es uno de los mejores libros alguna vez escritos en tibetano, también vamos a estar haciendo meditaciones juntos. Estas son meditaciones breves. En general, es mejor hacer meditaciones breves y poderosas. Si quieres repetir las meditaciones, eres bienvenido. Ya sabes, podrías hacer una en la mañana y una por la noche, pero es mejor, creo, en mi experiencia, hacer meditaciones breves. Tuve suerte de poder hacer un retiro de 3 años, 3 meses, 3 días, en silencio. Buen silencio, mantuvimos un buen silencio. Durante aquel periodo del 2000 al 2003, y durante ese tiempo, cada 6 meses, antes de entrar en retiro, mis estudiantes me pidieron, ¿podrías por favor salir y enseñar por unos días, cada 6 meses durante tu retiro de 3 años? Así que dije que sí, puedo hacerlo, pero será con los ojos vendados. Y no sabré si hay una persona o 1000 personas. Y creo que es importante para mi retiro que no vea a nadie. Así que por 3 años, esto es lo que hicimos. Y más o menos después de unos 2 años, estaba pensando en qué sería muy valioso aprender para todos nosotros durante una de esas enseñanzas, durante esos cuantos días de enseñanzas cada año. Y decidí enseñar el último capítulo de la guía del estilo de vida del Bodhisattva, escrita por el maestro Shantideva. Él vivió alrededor de hace 1300 años. Y ya conoces la historia. Fue acusado de ser un monje perezoso y todos pensaron que él no era alguien muy productivo en el monasterio. Y entonces, para poder tener una excusa para expulsarlo del monasterio, le pidieron que diera una enseñanza. Y pensaron, bueno, él va a dar una enseñanza tan terrible que podemos decirle que no queremos a un monje así en nuestro monasterio. Y él subió al trono donde se enseña y comenzó a enseñar algo que él mismo había escrito, que se llama la guía del estilo de vida del Bodhisattva. Y fue extraordinariamente hermoso. Y todos los presentes ahí estaban increíblemente asombrados. Y mientras llegaba al 9º capítulo, que es acerca de la vacuidad, comenzó a elevarse sobre el trono de enseñanza. Y siguió enseñando, no se detuvo. Y algunos de los monjes tenían la capacidad de volar y simplemente volaron siguiéndolo. Y él les estaba enseñando en el cielo. Pero luego siguió yendo más alto y más alto. Incluso aquellos monjes ya no pudieron seguirlo.
Así que no mucha gente escuchó el final del famoso capítulo 9 acerca de la vacuidad, que es una de las presentaciones técnicas más grandiosas de la vacuidad en la historia. Y es poesía. Todo es una poesía increíble. Después hay una tradición de que él enseñó otro capítulo, solo en el cielo, llamado el capítulo de la dedicación. Y esto fue una especie de oración privada que se hizo a sí mismo. Y la oración fue así: si he hecho una buena obra al escribir esta poesía, realmente acerca de cómo ser un bodhisattva, si esto fue un buen karma, entonces dedico ese karma a otras personas. Yo dedico ese karma a todos los seres del universo. Y después menciona a todos los tipos de seres en el universo que están teniendo cualquier tipo de problema. Lo cual significa que menciona a todo tipo de criatura viviente en todo el universo, lo cual es asombroso. Por ejemplo, comienza con los reinos del infierno e imagina la situación en el infierno. Él lo describe. Y luego hace una oración. Que el buen karma de escribir su libro famoso, que esa buena semilla deje los reinos del infierno vacíos y los transforme en un paraíso. Así que es algo muy... Y luego va a todos los demás reinos del universo. Así que hoy vamos a hacer una meditación basada en este texto. Vamos a seguir la misma idea. ¿Cuál es esa meditación? Así que en la época del virus, aquí en los tiempos del virus, como dijimos antes en este texto, si podemos hacer cualquier cosa por otras personas durante una época especialmente peligrosa, un momento especial de preocupación, miedo y peligro para todos en el mundo, justo ahora, un momento muy especial, si podemos hacer cualquier pequeño acto de bondad hacia otras personas, y ustedes han visto y yo he visto muchos de estos actos de bondad. Quiero decir, no hace falta decir, los médicos y las enfermeras en el mundo están asustados, ellos saben. Hoy leí un artículo, una mujer de Princeton que es médico en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, la mitad del personal de su hospital se contagió del virus y nadie se fue. Ninguno de los médicos o enfermeras se fue, se quedaron y sirvieron a la gente. Y dijeron, mejor que otros vivan. Ese era su lema, mejor que otros vivan. Así que incluso de pequeña manera, a nuestro propio modo, pienso que cada uno de nosotros durante estos tiempos del virus estábamos asustados, estábamos preocupados por nuestros trabajos, estábamos preocupados por nuestro dinero, estábamos preocupados de que nuestros padres murieran o de que nuestros hijos murieran. Y creo que puedo decir que probablemente no muchos de nosotros fuimos bodhisattvas. No fuimos corriendo a los hospitales para servir personas. Tengo un amigo hoy que dijo que fue voluntario para ir al hospital a trabajar. Pero tú y yo realmente no hicimos eso. Pero sí hicimos algunas cosas amables. Creo que cada uno de nosotros ha hecho desde un sentimiento profundo en medio de nuestro miedo. Creo que todos reconocemos que esto fue un tiempo especial para bodhisattvas. Este es un gran momento para bodhisattvas, hacer cualquier pequeño gesto amable para las demás personas. De esta forma, somos similares a Shantideva, el maestro Shantideva, porque una pequeña bondad durante los tiempos del virus, durante la época del virus, es igual o casi igual en poder a escribir toda la guía del estilo de vida del bodhisattva. Hacer una pequeña bondad a otro ser vivo en un momento muy peligroso es una semilla extremadamente poderosa. Así que vamos a dedicar esta semilla.
Vamos a hacer una meditación juntos. Y veo, por cierto, esto es lo que llamamos un acto de verdad. Estas 5 meditaciones durante este curso de Lam Rim, todas son actos de verdad. Entonces, ¿qué es un acto de verdad? Es como disparar un arma, ¿de acuerdo? Y aquí ves una señora disparando un arma. Está disparando al cielo y hay una razón para esto. La bala en el arma es esas pequeñas cosas buenas que hiciste por otras personas durante el virus y que siguen haciendo todavía. Así que la bala en el arma, la bala para el acto de verdad, tiene que ser algo bueno que hiciste por otras personas. Y disparar el arma se llama dedicación. ¿De acuerdo? Ofreces el karma de alguna bondad. Un poco de amor que hiciste durante la época del virus, ¿de acuerdo? Así que la práctica de Shantideva se basa en un acto de verdad. Si es verdad que hice una cosa buena, tal vez a tu vecino. Personalmente conocí a mis vecinos por primera vez durante el virus e hicimos cosas amables el uno por el otro. Entonces, si es cierto que yo hice una cosa buena por mis vecinos durante este virus, entonces que el virus sea exterminado, ¿ok? Que el virus sea arrojado al centro del sol. Así que yo me imagino a esta señora, ya sabes, disparando el virus hasta el centro del sol. Revisé en Google. Está a 25 millones de grados en el centro del Sol. Y simplemente imagina al virus quedando totalmente vaporizado por el poder del Sol. ¿De acuerdo? Por el poder del Sol, este virus se va a evaporar, completamente destruido. Así que todos nosotros, durante las siguientes 5 meditaciones, vamos a seguir las sugerencias del maestro Shantideva en su famoso capítulo 10. Y vamos a tomar una buena acción que hicimos durante el virus y la vamos a usar como un acto de verdad. Si es verdad que Geshe Michael habló con sus vecinos por primera vez y que demostraron un poco de amor los unos por los otros durante el virus, si es verdad, entonces que por esta verdad, que las personas, que el virus termine y que la gente ya no sufra más. Así que vamos a hacer 5 partes en esta meditación. Vamos a prepararnos para empezar, así es que ponte cómodo. Vamos a empezar a trabajar en mandar ayuda a la gente del universo, ¿de acuerdo? La primera parte de esta meditación será para identificar una cosa buena que hayas hecho durante el virus. ¿Bien? Solo identifícala. Para mí, para ser honesto, tengo un vecino que es un poco malhumorado. Nunca me he llevado mucho con él, pero durante el virus hemos sido extremadamente amables entre nosotros y nos hemos ayudado mutuamente durante el virus. Voy a elegir esa buena acción. Entonces, primero tienes que identificar un poco de amor que le hayas dado a alguien más durante el virus. Y va a ser una meditación corta, 15 minutos. Solo piensa en una cosa buena que hayas hecho, ya sabes, durante la época del virus. Y hay una expresión en inglés que es una mala expresión. Cuando era niño en la escuela, los maestros nos enseñaron a matar moscas. Las moscas tienen gérmenes, se supone que las moscas son malas, supuestamente tenemos que intentar matarlas. Mis papás me daban un pedazo de periódico, lo enrollas y tratas de matar a la mosca. Y si matas a unas cuantas, tus padres te dirán, no, eres un buen chico. Por supuesto que esto es algo terrible y ahora entiendo que está mal. Pero hay una broma en inglés que dice, matar a una mosca con un mazo, con un martillo muy pesado. Tal vez te voy a conseguir una foto del mazo y tratar de matar a una mosca con él. ¿Qué significa supermatar? Tenemos esta expresión en inglés llamada supermatar. Mira, tú sabes, es como tratar de matar a una mosca con un arma nuclear o algo así. Es demasiado, ¿entiendes? ¿Por qué estamos hablando de esto? Mandar el virus al centro del sol
para eliminarlo de este mundo es súper matarlo, ¿de acuerdo? Podrías simplemente tronar tus dedos y matar al virus sin tener que enviarlo al centro del sol, pero si haces una acción que es extremadamente poderosa, que cubre todo el universo existente, entonces vas a impactar el virus también. Lo diré de nuevo. Si realizas una acción que impacta en todo el universo, entonces, porque el virus es una pequeña parte de este universo, esto va a matar al virus también. Entonces, de lo que estoy hablando en esta meditación, vamos a imaginar enviando nuestro karma, acto de verdad, a sectores enteros del universo y cubriremos todo el universo. Al final de la quinta meditación vamos a cubrir todo el universo y como obviamente el virus es una pequeña parte del universo, este será fácilmente destruido, pero vamos a supermatar, vamos a hacer algo por todo el universo, vamos a empezar en los reinos del infierno, ¿de acuerdo? Ahora, no creemos en el infierno. Al infierno no le importa si crees en él o no. Puedes ir ahí y muchas personas van. Existen reinos del infierno. Luego hay explicaciones simples. Creo que fueron inventadas por personas que vieron el infierno y dijeron, oh, mira, el infierno está a 1000 metros debajo del piso. Y si te portas mal, puedes terminar ahí y te quemarás en el fuego. La religión cristiana tiene esta tradición. La tradición budista tiene la misma tradición. La hindú también, la musulmana también. Así que sí, nosotros creemos en el infierno, pero no es un lugar ciertos metros debajo del piso. Es un sector del universo. Es como, piensa en el universo como un montón de esferas concéntricas. Y en cada parte del universo hay un reino del infierno. ¿Okay? Hay un reino del infierno en cada parte del universo. No está ahí debajo de nuestros pies o algo así. Ese no es el punto. Hay miles de millones de seres en cada parte del universo viviendo en el infierno. Así que durante esta meditación vamos a tomar nuestra pequeña acción de amor durante el virus y vamos a hacer un acto de verdad. Si es verdad que fui amable con mi vecino, si tuvimos amor el uno por el otro por primera vez, entonces que todos los sectores del infierno en este universo sean destruidos y se transformen en parques, parques de Dharma, hermosos parques de Dharma. Así que empecemos. Simplemente hagámoslo. Prepárate, ponte cómodo. Siéntate derecho, una buena sonrisa. Bebe un último traguito de café. Algún día voy a decirte que no bebas café. Pon una bonita sonrisa en tu cara. Va a ser una meditación de 15 minutos. No será muy larga. Una meditación corta, enfocada y agradable. Es más poderosa que una larga y medio distraída. Así que aquí vamos. Cierra los ojos. Pequeña sonrisa. Las manos relajadas sobre tus muslos. Para obtener la energía que necesitamos para hacer este acto de verdad, vamos a traer frente a nosotros, vamos a invitar a nuestro maestro. Así que piensa en tu maestro de corazón y tráelo aquí, frente a ti. ¿De acuerdo? Van a estar meditando con nosotros. Ahora vamos a nuestra respiración. Y haremos 10 respiraciones lentas, relajadas y felices.
Sonrisa en tu cara. El abdomen ligeramente hacia adentro. Exhalaciones largas. Y vamos a contar 10 respiraciones. La exhalación es la primera mitad. La inhalación es la segunda mitad. Aquí vamos. 10 respiraciones lentas para calmar la mente. Ahora vamos a hacer un acto de verdad. Hacer un acto de verdad requiere municiones. Tienes que tener una buena acción muy especial que hayas hecho. Así que por los próximos minutos, quedémonos en silencio. Piensa en, ya sabes, aquellos días cuando escuchaste por primera vez sobre este virus y cómo empezó a extenderse por el mundo. En Estados Unidos creo que pensábamos que no iba a llegar aquí o algo así, y luego llegó a nuestro país y comenzó a extenderse. Y una sensación de miedo y confusión también se extendió. Y durante esos días difíciles que todavía están aquí, yo hice varias cosas hermosas por otras personas. Tenía miedo. No fui un gran santo durante este tiempo. No me ofrecí de voluntario para ir a ayudar a enfermos, pero sí mostré bondad hacia la gente a mi alrededor. Así que piensa en esas bondades que has mostrado a otras personas. Y me gustaría que escogieras una. Escoge uno de los actos de amor que has mostrado hacia otra persona durante los días del virus.
Ahora imagina los reinos del infierno. Y como escuchaste en el capítulo 10, el capítulo de la dedicación, de la guía del estilo de vida del Bodhisattva, del maestro Shantideva, en alguna ocasión deberías escuchar esa grabación. Existen lugares en este universo donde la gente vive en un dolor terrible todo el día, toda la noche, durante muchos, muchos años. Si el perro ve un juguete para morder, el humano ve una pluma. También hay seres que han lastimado a otros seres en el pasado, que ahora tienen semillas terriblemente malas y que ven la pluma como fuego y lo ven siendo introducido en su ojo. Fuego siendo introducido en su ojo. El perro ve un juguete para morder. El humano ve una pluma. Y hay seres que tienen semillas muy malas y ven un palo de fuego introduciéndose en su ojo. Existen cosas así. Piensa en esas personas. Vamos a tratar de ayudarlas. Y estas personas existen. No podemos entrar en la mente de un perro, pero podemos ver perros. Hay muchos seres que no podemos ver y que están a nuestro alrededor. Y hay seres que ven la pluma como fuego, siendo introducido lentamente en sus ojos. Si es verdad que mostré un poco de amor o amabilidad durante esta época del virus, si es verdad, entonces que estos seres me vean como un verdadero bodhisattva. Que estos seres que ven el fuego siendo introducido en sus ojos, que me vean como una persona acercándose a mí como un bodhisattva. Yo me veo a mí mismo como una persona normal en este mundo. Pero por ese buen karma, por el amor que mostré durante los tiempos del virus, que por este buen karma, que pueda aparecer como un gran bodhisattva para estos seres. Si es verdad que fui amable una vez durante el virus, que pueda aparecer como un gran bodhisattva ante esos seres del infierno. Acto de verdad. Y muevo mi mano. Y lluvia fresca comienza a caer. Y cae en el fuego en sus ojos, en la pluma, en esa cosa que es una pluma en este mundo y que es un palo de fuego en su mundo, y el fuego se apaga. Y esta hermosa lluvia suave sigue cayendo. Y sus ojos se curan por completo y todo el dolor desaparece. Abren sus ojos como nuevos y miran a su alrededor.
flores hermosas por todas partes, hermosos jardines, árboles hermosos, aves hermosas cantando en los árboles, completamente lo opuesto al infierno. Si es verdad que fui amable una vez durante el virus, que el infierno se convierta en un jardín de inmortalidad, en un jardín de Budas. Que cada ser del infierno se convierta en un Buda, en su propio jardín. Vamos a pasar unos minutos aquí. Si es verdad que fui amable durante el virus, con cualquier persona, incluso por unos minutos, que vean esta pluma llamada Michael como un bodhisattva que cambia su mundo a un paraíso y los convierte en un Buda. Ahora, por favor, regresa a tu respiración. Hacemos 10 respiraciones lentas, exhalaciones largas. Y lentamente puedes abrir los ojos. Me gusta estirarme después de la meditación. Date una buena estirada. Durante este LAMRIM hemos diseñado, Tim y yo, hemos diseñado el LAMRIM para que dure por 5 semanas. Y vas a tener 3 clases de LAMRIM cada semana. Y esta meditación nos gustaría animarte a hacerla todos los días durante la primera semana.
Así que habrá 3 clases y si puedes, haz esta meditación tal vez 1 o 2 veces al día. Y esto será para la primera semana. Durante la segunda semana vamos a cambiar a una meditación diaria diferente, pero el mismo capítulo, la misma dedicación. Y lo mismo de enviar el virus al centro del sol. ¿De acuerdo? Gracias. Nos vemos la próxima meditación.